Muy buenos nijongueros, hoy es 5 de mayo, mi segundo día de las vacaciones de la Golden Week y para celebrarlo pues me voy a ir hasta una zona conocida como Chichibu. Es una zona donde no había estado hasta el momento y que creo que está como a unas 2 horas de Tokio, así que no cuento con llegar antes de las 12, 12 y media más o menos, pero bueno, nunca la había visto, así que tengo curiosidad. Voy a ver qué tal se llega, a ver si encuentro una ruta, porque he visto que hay una ruta que sale bastante más barata de lo que dicen por internet, pero primero quiero comprobar a ver si es cierta y no acabo perdido. Así que voy a comprobar cómo va el tema, cómo puedo llegar y sobre todo qué es lo que quiero ver en Chichibu, que luego os lo contaré. ¿Me acompañáis? Bien, pues estoy ahora mismo a mitad de camino, estoy en la estación de Hanno. Se supone que la ruta que decía por internet era ir directamente a Seibu Chichibu, pero podías pagar 1400 yenes. Yo por la ruta que estoy viendo creo que pagaré 700 yenes. Eso sí, se tardan como unas 2 horas. Y entonces, como digo, estoy a mitad de camino. Me bajé aquí en Hanno y he podido ver algunas cosas que no me esperaba. Por si esto lo ve alguien que sea fan de los Moomins, aviso que porque no me lo esperaba en absoluto. Aquí si venís a Hanno, hay un sitio que se llama Moomin Valley Park. Deben de tener un montón de Moomins o algún tipo de parque temático de los Moomins. Así que si a alguien le interesa mucho, ya sabe que puede venir aquí. Y aparte también me ha interesado mucho que he encontrado una estantería, que es la primera vez que encuentro algo así. No sé cómo será, pero es la primera vez que yo lo veo. Que es una estantería donde donde había un cartelito poniendo estos son libros para toda la población. Coge el libro que quieras, léelo y cuando termines vuelves aquí y lo depositas de nuevo. O sea, son libros gratuitos que tú te coges para los viajes, te pones a leerlos y cuando acabas los dejas. Y yo he cogido este... la tortuguita, furiosa. Voy a ver si soy capaz de entenderlo ahora, porque ahora sé que tengo desde Hanno hasta Seibu Chichibu, hay un viaje como de una hora y cuarto, no lo sé, más o menos. Entonces pues voy a ver si puedo cogerlo, si puedo leerme el libro este. Y entonces mi proyecto es que luego a la vuelta, como tendré que volver luego desde Seibu Chichibu hasta Hanno, dejar el librito este, de vuelta. Bien, pues ya he llegado hasta la estación de Seibu Chichibu. Como dije, no han sido los 1400 yenes, han sido 770. Hay dos opciones si queréis venir desde Ikebukuro. Está la opción barata, que es la que he hecho yo, coger la línea Seibu y hacer un transbordo en Hanno. Entonces pues os sale a 770 yenes y cada uno de los trenes que cojáis es más o menos una hora. Y luego está la opción un poco más rápida, que tampoco es mucho más rápida, creo que os ahorráis como 15 minutos o 20, que es cogerse el tren de la red Arrow, también desde Ikebukuro, y ese sale a 1400 yenes, o sea, es como el doble. Así que dije, bueno, pues me cojo este. Pero una cosa que me ha sorprendido muy gratamente cuando estaba de camino ha sido comprobar que esto no era pues otra ciudad de casitas bajitas como cualquier otro sitio japonés, sino que era el típico pueblecito entre montañas que yo no sabía que lo era. A mí me encanta todo esto de que esté rodeado de naturaleza porque me recuerda a mi pueblito japonés, Asuka. Es muy bonito. Acabo de llegar a la estación y por lo que veo me han dicho que el parque a donde voy ahora está muy cerca. ¿Por qué vengo aquí a Seibu Chichibu? Que no lo había dicho. Porque ahora, hasta el día 6 de mayo, va a estar abierto digamos que está allí el parque de Hitsujiyama, que se puede entrar en cualquier momento, pero hasta el 6 de mayo hay una zona allí que es el Shibasakura no Oka, está aquí, que es un parque con un montón de Shibasakura. ¿Qué son los Shibasakura? Pues son como una especie de cerezos, lo llaman como el musgo rosa, porque son como cerezos pero a ras de suelo. Así que voy a ver qué tal son estos Shibasakura. Voy a dar una vuelta y a ver si llego a este parque de Hitsujiyama. Vamos todos en procesión. No hay manera posible de perderse. ¿Tú dónde está yendo toda la multitud? Pues allá que vamos. Y de camino, comiendo un onigiri de salmón.
Este parque se llama Hitsujiyama, que significa literalmente el monte de las ovejas, por lo que, qué casualidad que tenemos aquí el culo de una oveja. Igual esto se ve mejor si le doy la vuelta a la cámara. Vamos. Hora de ver qué como. Estos días voy a tener dieta de festival, por lo que parece. He encontrado dos cosas que no había visto hasta el momento en otros festivales, que es horumonyaki, o sea, como casquería a la parrilla, y tempura de verduras, que es con verdura de chichibu. Así que me han puesto un mix. Vamos a ver si consigo probarlo. Está picantito, es como... yo diría que es como piel de pollo, simplemente. Está muy bueno. Vamos a por la verdura. Me han puesto aquí junto a la verdura con este de papel albal, que no sé exactamente qué es lo que tiene. Creo que es sal. Sí, es sal. No sé ni qué verduras son, pero bueno, vamos a ver. Bueno, pero soso. Ahora sé por qué está la sal. Como digo, no sé ni qué vegetales son, pero está bueno con la sal, la verdad. Luego está el super tocho de verdura, que creo que es un amasijo de cosas. Está bueno también. Y la piel de pollo esta. Creía que iba a ser casquería de todo tipo, pero parece solo piel de pollo. Está bueno. He salido ya de la zona de los Shibazakura, pero todavía estoy dentro del parque de Hitsujiyama, que la verdad es bastante grande. La zona del Shibazakura es eso, solamente una zona dentro del parquecito, así que voy a ver qué más hay aquí antes de volverme. Bien, pues después de ver todo el parque de Hitsujiyama y la zona de Shibazakura, es hora de ir volviendo. Ha sido un viaje muy bueno. Justo detrás de mí tengo todo este pueblecillo de Chichibu. No recordaba yo, bueno, no lo sabía tampoco. Me parecía haber oído que Chichibu estaba en zona de montaña, pero no me acordaba del tema de las montañas de Chichibu. Y como dije, pues fue una sorpresa muy buena. Me ha gustado mucho la zona. Y bueno, me gustaría volver en algún momento también. Ha estado muy bien, me ha recordado a Asuka, como dije. Así que, hecho esto, me parece que va a empezar a lo mejor a llover dentro de poco, pero lo bueno es que me ha dado tregua el tiempo aquí. Me han dicho que en Tokio, mientras yo estaba en Chichibu, estaba con tormenta,
y cayendo la de Dios, al menos aquí, no ha pasado. Ha hecho un tiempo muy bueno y lo he pasado muy bien viendo todo este jardín de florecitas. Así que, hecho esto, me toca ir volviendo a casa, de tal manera que hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, si os ha gustado, recordad darle a like, suscribiros si no lo estáis, si lo estáis, dadle a la campanita para ver las notificaciones, comentad lo que queráis, compartid el vídeo, darle vidilla y nos seguimos viendo por otros vídeos de Japón. De hecho, todavía queda la parte 3. Hasta la próxima.